Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alex Jiménez. Soy ingeniero civil, especialista en cofrados y andamios, y en esta oportunidad vamos a realizar una conferencia relacionada a nuestro libro, el libro de Encofrados y andamios para obras civiles y edificaciones, segunda edición, de la cual yo soy autor. Tengo una maestría en tecnología de la construcción, especialista en encofrados y andamios. Quiero comentarles sobre este libro. Soy el autor editor, ¿sí? Como les comenté, tengo una maestría en ingeniería, en tecnología de la construcción. He estudiado fuera del país, en Rusia. He revalidado el título de ingeniero civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. He trabajado en empresas proveedoras de encofrado y andamio, como son Doca Perú y Peri Peruana, así como también en empresas nacionales de construcción, como son JJC, Belcosac, JE, profesor en varias instituciones. Les comento, señores, que el libro relacionado a encofrados y andamios es el primero de este tipo en el Perú y en Sudamérica. La primera edición tenía como contenido los siguientes capítulos: encofrado de muros, losas y vigas, plataformas de ayuda, andamios, velocidad de vaciado, ¿sí? Se encuentra ubicado en 35 librerías técnicas y principales centros de distribución son Costos Educa, el Colegio de Ingenieros, librerías universitarias, librería San Cristóbal, Corihuasi, Época, la Casa del Ingeniero, entre otras. En total 35. Registrado en Indecopi y presente en la Biblioteca Nacional del Perú. Posteriormente, salió la segunda edición, sacamos la segunda edición. El dato interesante de este libro, la segunda edición, es que cuenta ya con el respaldo técnico de todas las casas de encofrado y andamio, o todas las principales casas de encofrado y andamio. La segunda edición cuenta también con el siguiente contenido: encofrado para elementos verticales, losas y vigas, plataformas de ayuda o sistemas trepantes, andamios, velocidad de vaciado, donde se determina la presión que ejerce el concreto en encofrado. Está ubicado ahora en 60 librerías técnicas, en plataformas digitales, impresión por demanda. Tenemos una variante de impresión por demanda, que esto significa que en otros países se puede imprimir el libro a pedido, ¿sí? Y además tiene una información adicional al contenido de la primera edición, que viene a ser encofrado tipo túnel para vivienda repetitiva o masiva, reapuntalamiento de losa y viga, entibado para muros, elementos verticales, encofrado deslizante dentro de sistemas trepantes, procedimiento de montaje de andamios, entre otros, ¿sí? Tiene un 40% de material adicional. Entonces estamos hablando de un libro actualizado que tiene el soporte técnico de las principales casas de encofrado, mayor información, mejores fotografías, porque estas empresas proveedoras de encofrado nos han entregado fotografías e información también. Como les comenté, se encuentra el libro, o nos encontramos en librerías físicas como Libún, Corihuasi, Colegio de Ingenieros, en las universidades también. Está en la Ricardo Palma, en la Católica, en librerías Época, en Zetabook, Comunitas. Si hablamos de formatos digitales, nos encontramos en Amazon, ¿sí? Para el que desea el libro de manera digital. Impresión por demanda con Costos Educa y Amazon también. Las principales casas proveedoras que apoyan o han dado su respaldo técnico al libro son las siguientes. Está Unispan, está Forza, Alsina, MFE, que es una empresa muy importante que fabrica encofrado de aluminio para vivienda repetitiva o masiva. Está la empresa Doca, Crin, que es una empresa muy importante de entibados. Aquí tenemos las marcas. Nuevamente está Unispan, Forza, Noping Encofra, Doca, Alsina, EFCO, Andamios Altos, Ulma, MFE,
Teca, una empresa española, Mipe Holding, CRIN, que viene a ser los entibados, Naipe, que es la empresa que está utilizando el encofrado tipo túnel, IPM, que es una empresa de estructuras metálicas que realiza encofrados especiales, y Grupo Negocio, es una empresa que también tiene unos sistemas de encofrado muy interesantes como soporte de losas, encofrado para muros. Quiero hablarles un poco acerca del libro. Señores, el libro tiene el factor común de todas las empresas de encofrado y andamio que están en nuestro país, en el mercado. Si bien es cierto, en el mundo hay muchos sistemas de encofrado, pero el libro está enfocado a los sistemas que están en nuestro país, con los cuales nos vamos a encontrar. Porque si hubiera enfocado el libro a los sistemas mundiales, tendríamos muchos tomos incluso, porque en el mundo existen muchos sistemas que se han creado. Pero los sistemas que han llegado a nuestro país son los sistemas que se pueden utilizar a nuestro proyecto, se pueden aplicar a nuestros proyectos. ¿Sí? Enfocado a realizar dos tipos de gestión. En la primera gestión, yo le llamo gestión de encofrados y andamios, que significa poder hacer el análisis, la evaluación y la elección de los diferentes tipos de encofrado, dependiendo del tipo de proyecto que tenemos. Y después una gestión del control de los encofrados andamios, para no obtener al final de la obra, para no obtener estos montos, estas facturaciones imprevistas por conceptos de pérdida, que viene a ser limpieza, reparación, equipo inservible, entre otros, ¿sí? O equipo que nunca regresa. Entonces, con esta información que se encuentra en el libro, ustedes van a aprender dos cosas. Poder hacer el análisis y evaluar el encofrado que necesitas para un proyecto y poder realizar el control de los encofrados y andamios, porque vas a conocer de los sistemas y cómo funcionan. En la parte introductoria del libro se habla sobre la construcción en el país, cómo se sectoriza. Tenemos un sector importante que es edificaciones, que tiene la parte de residencial y no residencial. En esta imagen, por ejemplo, vemos un proyecto de edificación que viene a ser no residencial, un proyecto de oficinas. Podemos apreciar, por ejemplo, en una imagen, el sistema de protección perimetral o protección de borde, un sistema de apuntalamiento con andamio, sistemas trepantes, entre otros. Muchos sistemas encofrado que se aplican a la construcción de un proyecto de oficinas. En la parte de obras civiles también lo describimos, está sectorizado también en proyectos de minería, industria, energía e infraestructura. ¿Sí? Proyectos de minería donde tenemos estructuras como chancadores primarios, prensas, molinos. En industria tenemos las plantas de cemento, por ejemplo, donde nos encontramos con estructuras de concreto como intercambiadores de calor, enfriadores, ciclones, silos. Proyectos de energía, que son los proyectos que generan energía, están las centrales térmicas, centrales eólicas, centrales hidroeléctricas, y los proyectos de infraestructura, que son los proyectos que generalmente impulsan el Estado, como son los puentes, las carreteras, los hospitales. En esta imagen vemos una obra civil, ¿no? Unas moles de concreto. En este caso son columnas para puentes. Podemos apreciar la aplicación de sistemas trepantes especiales, encofrado de muro a dos caras para vaciados masivos, ¿sí? Y su rotación. Vemos aquí 4 columnas y cómo en ambos están los sistemas trepantes y el encofrado está rotando. ¿Qué es lo que pasa en la parte formativa? Señores, existe una gran brecha de conocimiento, de acuerdo a lo que se nos enseña en instituciones educativas, sean universidades o institutos técnicos, donde todavía se nos enseña a encofrar con madera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aprendemos a encofrar con madera y con lo que nos encontramos son este tipo de proyectos en las obras. Es una de las razones por la cual yo decidí realizar este emprendimiento de hacer un libro, toda la experiencia, volcarla en un libro, para que el profesional pueda tener un manual de consulta al momento de hacer una construcción. Los encofrados y andamios, señores, también tienen una sectorización.
Cuando son elementos verticales, pueden apreciar que hay tipos de encofrado, que son los encofrados manoportables, de marco, liviano, pesado, de vigas, curvo, aluminio, entre otros. Encofrado para losas y vigas, tenemos losas bajas, donde se resuelven con puntales, o losas altas, donde se resuelve con puntales de aluminio, marcos y crucetas o andamios, que son sistemas. Luego tenemos las plataformas de ayuda o sistemas trepantes. Son las plataformas que nos van a ayudar a trabajar en los muros perimetrales exteriores. Y hay diferentes tipos también de sistemas trepantes, como una trepa encofrado, trepa plataforma, autotrepantes, aquellas estructuras que no necesitan el apoyo de una grúa, deslizantes, ascensores, protecciones perimetrales, cuando tienes un rascacielos, y no deseas que te impacte mucho el viento, entre otros. En andamios también, existen andamios de fachada, multidireccional, motorizado, entre otros. Velocidad de vaciado viene a ser, como les comenté, vamos a calcular la presión que ejerce el concreto al encofrado. El uso y cuidado o uso y mal uso de los encofrados andamios también es importante conocer para no tener estas facturaciones grandes imprevistas. Y lo más importante, seguridad en encofrados y andamios, ¿no? Esta viene a ser la sectorización de los encofrados. Y esta diapositiva, señores, esta diapositiva que viene a continuación, viene a ser el objetivo principal del libro y de un curso general que realizamos como empresa Jade Consulting, que viene a ser responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué encofrado y andamio debo usar para mi proyecto, para determinado proyecto? Como hemos visto, hay una sectorización en construcción, en edificaciones u obras civiles, y tenemos una sectorización también en tipos de encofrados. La pregunta es, ¿qué pasa si tengo un proyecto minero, un chancador primario? ¿Qué sistemas voy a aplicar de encofrado? Y si tengo un proyecto de centro comercial, igual, ¿qué sistemas voy a aplicar? Esto generalmente no se enseña en instituciones educativas, por eso que nosotros como Jade Consulting realizamos cursos generales, ¿sí?, de encofrado donde enseñamos a realizar este análisis, esta evaluación, y puedas tener tú o puedas definir tú como constructor el sistema adecuado para el proyecto, ¿sí? En el capítulo 1, vamos a hablar un poco del contenido del libro. En el capítulo 1 vamos a desarrollar los componentes de un sistema de encofrado para verticales. Vamos a ver la superficie de contacto, las plataformas, los elementos que unen los encofrados, los paneles, la fijación entre paneles, que son los elementos que resisten la presión del concreto, sistemas de aplome para mantener vertical el panel de encofrado, accesorios como es la unión de aplome al panel y los puntos de fijación. Revisaremos también cada uno de los tipos de encofrado que existen. Manoportable, de polímero o plástico, marco liviano, marco pesado, encofrado de vigas, curvo, aluminio, a una cara tipo túnel, todos los tipos de encofrado se describen en este libro, en el capítulo 1. Por ejemplo, dentro de los tipos de encofrado, capítulo 1, encontramos al encofrado manoportable. Como su nombre lo dice, es un encofrado que se traslada manualmente. El elemento de unión es pequeño, por tal motivo necesita alineadores, es una característica. Además de que su resistencia a la presión del concreto está entre 35 y 45 kilonewton por metro cuadrado. Otra familia de encofrado viene a ser el encofrado de marco liviano, donde tiene las siguientes propiedades. Ya no necesita sistema de alineamiento, porque los elementos de unión son más grandes, porque el panel es más robusto. La presión que puede recibir o resistir este sistema está entre 45 y 65 kilonewton por metro cuadrado. Está el sistema de marco pesado, que son paneles de formato grande, no se pueden maniobrar entre 2 o 4 personas. El peso promedio de un panel está encima de los 300 kilos. ¿Sí? No lo pueden cargar ni 2, ni 4, ni 6 personas. Acá necesitas ya el apoyo constante de la grúa. Ideal para proyectos de obras civiles. Resistencia a la presión del concreto y es mayor. Es un panel más robusto, más pesado. Y su resistencia está entre 65 y 85.
Siguiente familia de encofrados, tenemos el encofrado de vigas. Encofrado de vigas no nos referimos a elementos horizontales, sino a encofrado de vigas H20, vigas de madera, las famosas vigas flex de madera, estas vigas de madera europeas. Este equipo también requiere un traslado exclusivamente con grúa. La resistencia a la presión del concreto está encima de 85 kilonewton por metro cuadrado. Se hace prácticamente a diseño, es como un terno a la medida. ¿Sí? Se dan cuenta, hemos analizado 4 tipos de encofrado: mano portable, marco mediano, pesado, de vigas. 4 dentro de la gran cantidad que tenemos de tipos de encofrado. Y no se preocupen que en el libro vamos a desarrollar y analizar cada uno de ellos. Vamos a mostrar fotos en algunos procedimientos de montaje y su aplicación. En la parte de encofrado para elementos horizontales, aquí vamos a tocar estos materiales de construcción. Estos materiales de construcción que nos van a ayudar a realizar el soporte de una losa de concreto. Pero señores, antes de estudiar o analizar el tipo de encofrado para elemento horizontal, tenemos que conocer las diferentes tecnologías que existen para resolver una losa de concreto, que puede ser una losa aligerada, maciza, prefabricada, viga prefabricada, losa nervada, postensada, colaborante. Incluso ya me falta actualizar el cuadro porque existe una losa alveolar y una losa que es denominada vigacero, que es muy interesante también. Se dan cuenta, con el tiempo van apareciendo tecnologías y los encofrados también se adecúan a estas tecnologías. Muy importante como recomendación, como especialista, es que nosotros debemos conocer el proceso constructivo de estas diferentes tecnologías. Tal vez no ser especialista en cada una de ellas, bueno, si lo pueden ser está muy bien, pero suficiente conocer por lo menos el procedimiento constructivo de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque se encofran diferente. El impacto económico que puedes tener en ahorro, si utilizas un encofrado para una losa maciza o una losa con vigas prefabricadas, es interesante, es importante. Y lo debes considerar en tu análisis de precios unitarios. En este capítulo vamos a desarrollar cada uno de los componentes que forman parte de un encofrado de losa. Viene a ser el trípode, el puntal, el cabezal, la viga principal, la viga secundaria y la superficie de contacto. Cada componente lo vamos a analizar a detalle, ¿no? Analizando sus principales características y propiedades, para luego entrar a tipos. Dentro de tipos de encofrado por elementos horizontales tenemos 2 grandes grupos: losas bajas y losas altas. Cuando tenemos losas bajas se resuelve con puntales. Losas altas ya aparecen o ya nacen sistemas especiales para resolver un soporte losa alta. Losa alta me refiero a losas mayores a 4 metros. Como en esta imagen tenemos una losa aquí de 12 metros, resuelto con una solución que se denomina puntales de aluminio. ¿Y por qué puntales de aluminio? Porque el aluminio tiene bajo peso y gran capacidad de carga. Es una variante para resolver una losa alta. Una segunda variante vienen a ser los marcos y crucetas. Como su nombre lo indica, marcos metálicos, crucetas metálicas. Se pueden encimar una sobre otra y generar una torre de carga. Con andamio multidireccional también podemos resolver un soporte de losa alta, ¿sí? También funciona como torre de carga. Y analizaremos los demás sistemas que existen para resolver este tipo de losa. En el capítulo 3 del libro vamos a hablar de sistemas trepantes. ¿En qué consiste un sistema trepante? Su definición, ¿sí? Los sistemas trepantes, señores, nos van a servir para poder encofrar y hacer trabajos en el perímetro exterior de una construcción, de una edificación o cualquier tipo de construcción, ¿sí? Aquí contamos con componentes como la escuadra metálica, las vigas de madera, las plataformas donde se va a parar el personal, doble barandilla y rodapié, una plataforma colgante para poder retirar y reubicar los conos de donde se apoyan las trepas. La revisión de cada componente y su detalle se encuentra descrito también en el libro.
entraremos a analizar los diferentes tipos de sistemas trepantes. Tenemos la trepa encofrado, trepa plataforma, plataforma premontada, ascensores a una cara, sistemas autotrepantes, protecciones perimetrales y terminamos con el encofrado deslizante. ¿Se dan cuenta? Analizamos todas las variantes que existen para resolver un sistema trepante. Por ejemplo, hablamos de una trepa encofrado. ¿A qué denominamos trepa encofrado? A la trepa que va unida al encofrado modular, ¿sí? El encofrado de muro se puede unir a la trepa y se requiere unir a la trepa cuando la sectorización en altura es idéntica. Cuando tú sectorizas la misma altura de muro. Entonces no necesitas estar separando el encofrado, subiendo la trepa y regresando el encofrado modificado. No, porque todas las alturas son iguales. Entonces aquí, como vemos en la imagen, la grúa traslada encofrado, trepa y plataforma colgante a un siguiente nivel. Ese es un tipo de trepa y en el libro se describe cuándo se puede aplicar. Otro tipo de trepa interesante es la trepa plataforma, que se utiliza más que nada en proyectos de obras civiles. ¿Y por qué de obras civiles? Porque en una obra civil las alturas de las estructuras siempre son diferentes, ¿sí? Tenemos una zapata de 3 metros, una losa de 8 metros, perdón, una zapata de 3, un muro de 8, luego una losa de 2 metros, el siguiente nivel tiene un muro de 4 metros. Entonces, como las alturas nunca son iguales, no amerita unir el encofrado a la trepa, ¿sí? A esto se denomina una trepa plataforma. Me va a servir solamente plataforma de trabajo como podemos observar en la imagen. Otro tipo de trepa muy importante son las trepas de ascensores, que en esta imagen es la que se ubica en la parte intermedia donde está esta persona, en el medio de los muros. Ya sabemos que en los muros exteriores usamos sistemas trepantes, los cuales hemos descrito hace un momento, pero en ascensores, en estos cajones, se dejan otro tipo de sistemas trepantes que consiste en colocar rieles de extremo a extremo apoyados sobre cajuelas que se han dejado previamente en el vaciado, ¿sí? Este es un sistema trepante muy importante también que me va a ayudar a resolver el apoyo o plataforma que requiere la persona cuando va a hacer un ducto de ascensor. Trepas a una cara se utilizan cuando los muros no se pueden, o cuando en el vaciado de la estructura no pueden ser soportados por barras, ¿sí? O estos sistemas pasantes. ¿Por qué? Porque el ancho de la estructura es muy grande, digamos, ¿no? Los espesores del muro son muy grandes, entonces no puedes atravesar una barra. Quiere decir que el empuje del concreto es transmitido a ese sistema trepante. Son sistemas trepantes de grandes dimensiones porque están diseñados, además de aplomar el muro, de soportar empujes de concreto. Y demás. En el curso, como les comenté, vamos a analizar todos los tipos, todas las familias de sistemas trepantes que existen, incluso sistemas autotrepantes. Hemos descrito algunos: trepa encofrado, trepa plataforma, ascensores y a una cara. Ya han visto en la parte de componentes que hay muchos más. En el capítulo 4 de andamios, vamos a describir el material de construcción, en mi opinión, más importante que existe en el mundo, que viene a ser el andamio. ¿Por qué es el material más importante? Porque está directamente relacionado con trabajo de las personas, directamente relacionado con personas. Si en una obra un andamio se cae o falla, significa que hay una probabilidad muy grande de que una persona sufra un daño, porque el andamio va a ayudar a que las personas crezcan en altura para hacer un trabajo determinado. Analizaremos en el curso los diferentes componentes de un andamio multidireccional. Veremos qué soluciones se le puede aplicar con andamio multidireccional, sea andamio de fachada, escaleras, puentes, obras civiles, plataformas, eventos y escenarios, industria, soporte de losa y viga, porque el andamio multidireccional también soporta carga de concreto. Incluso veremos el andamio motorizado. Podemos ver en la imagen multidireccional para plataformas de trabajo. Puede ser un andamio de fachada, como vemos en la imagen de la izquierda,
o un andamio para colocación de acero, encofrado o vaciado de obras civiles, andamios de soporte de carga y concreto, escaleras de acceso para el tránsito peatonal de las personas de un nivel a otro, andamio para realizar soldadura, colocación de pernos en estructuras metálicas en proyectos de industria. Y por último, señores, y parte del contenido del libro viene a ser el capítulo de velocidad de vaciado. ¿Qué significa velocidad de vaciado? Viene a ser calcular la presión que ejerce el concreto al encofrado, que es muy importante. Nosotros en un vaciado de concreto tenemos que saber cuál es la presión que se está ejerciendo y cuánto soporta el encofrado que estamos utilizando, ¿sí? Para estar seguros y tranquilos que el muro no va a tener ningún inconveniente en su construcción, ¿sí? Teorías como, si se llena rápidamente el concreto, la presión es hidrostática pura, ¿sí? Es lineal, pero si se llena lentamente el concreto, en estructuras donde tienes mayor área, de mayores dimensiones, la velocidad de vaciado va a ser más lenta, por ende, va a dar chance al concreto de fraguar y mantener constante su presión. Eso es lo que significa este gráfico, ¿sí? La última capa vaciada, la presión es hidrostática, pero la capa anterior mantiene constante la presión, porque el concreto, señores, no es agua. El concreto comienza a fraguar y mantiene constante la presión. Todo este contenido, fórmulas y la manera de hallar la velocidad de vaciado lo describimos en el libro en la segunda edición. Bueno, señores, eso sería todo. El contenido hemos descrito tanto la parte introductoria como el contenido del libro. Y permítanme informarles que el libro ya se encuentra de manera virtual en la plataforma Amazon, ¿sí? Y esto es muy interesante porque cuando tú vas a una obra y no puedes llevar un libro, porque el libro tiene formato A4, tiene más de 300 páginas, obviamente no lo puedes llevar de manera física, pero lo puedes llevar en tu tablet o en tu iPad o en tu celular, ¿sí? Se imagina un celular, llevar el libro y simplemente deslizar y ver toda la información. Tienes, bueno, información a la mano, ¿sí? Los invito a buscar el libro en Amazon, libro Encofrados y Andamios para Obras Civiles y Edificaciones. Lo pueden descargar y poder tener prácticamente en tu bolsillo en cualquier momento del proyecto y dar una revisión. Bueno, señores, eso sería todo de mi parte como autor del libro. He querido describir cuál es el contenido del libro y la información que queremos brindar. Principalmente sirve de manual de consulta para todo profesional o técnico en el mundo de la construcción, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta luego.